Queremos agradecer a la empresa Novartis por el apoyo. Vamos a hablar de degeneración macular relacionada con la edad. Tenemos el honor de contar acá con dos speakers muy importantes, el doctor Aníbal Francone de Buenos Aires y el doctor Patricio Slotman. Son como dos estrellas que hemos podido invitar acá al Congreso, gracias a ellos por venir. Va a hablar primero el doctor Aníbal Francone y luego va a hablar el doctor Slotman, así que bueno, disfruten. Vayan entrando rápido, así podemos comenzar. Gracias, Tiso, por la invitación. Buenas tardes a todos, buen provecho. Y todos conocemos, cuando hablamos de antiangiogénicos, conocemos la eficacia de los mismos, nadie duda de su eficacia, si bien hay pacientes que responden menos, no respondedores. Y conocemos la curva que nos muestran en todos los congresos de cómo cambió la evolución, la historia natural de la enfermedad de la degeneración macular relacionada con la edad en su estadio neovascular. Como muestra la gráfica, no solo que cambió el curso natural, sino que pacientes que estaban acostumbrados inexorablemente a perder visión, esa pérdida de visión se detuvo y comenzaron a ganar visión. Pero si esa gráfica la analizamos con detalle y promediamos los estudios y analizamos la diferencia entre lo que era previo a la era de antiangiogénicos y post-antiangiogénicos, vemos que hay una diferencia de 25 letras entre lo que los pacientes perdían y lo que actualmente ganan y mantienen. Y el promedio de visión parte de una línea de un eje horizontal de 20-100 y en promedio es 20-60. Es una visión que es mucho mejor, por supuesto, de lo que era, pero podría ser todavía mejor en el sentido de que 20-60 para cualquiera de nosotros nos traería trastornos de lectura y trastornos para nuestras actividades diarias como la conducción. Y poniendo esta gráfica en perspectiva, para llegar al 2020 falta un 70% de agudeza visual potencial por ganar. Muchos factores que explican esto, y esto es en el mejor de los casos, en el mundo idílico de los estudios clínicos, cuando en esta gráfica vemos las dos líneas punteadas por arriba de todo, son el estudio CAT, con pacientes inyectados con bevacizumab y ranibizumab, y por debajo se encuentran los reportes de países de Europa. La línea verde descendente es el promedio de todos los países de Europa, y países que tienen disponibilidad de inyecciones y los pacientes viven cerca, no tienen que recorrer grandes distancias, disponibilidad de transporte público, pueden cumplir con el tratamiento. Aún así el promedio de inyecciones es más bajo que los estudios y la agudeza visual es peor. Y incluso esas dos líneas negras que son de los estudios, cuando los pacientes terminan el estudio y terminaron el estudio durante 2 años, 24 meses, el CAT, volvieron a evaluar los pacientes 3 años después de finalizado el estudio y sorprendentemente la visión fue peor que al final del estudio. La atrofia geográfica aumentó con respecto al el punto de finalización del estudio, tuvieron más signos de actividad, más fluidos y crecimiento de la membrana neovascular. Y tampoco entendemos por qué pacientes que tienen similar presentación, como en este caso, son 2 ojos de 2 pacientes distintos, mismo género, similar edad, misma agudeza visual de presentación. Un paciente con inyecciones de antiangiogénicos responde bien, el de nuestra izquierda vemos que el desprendimiento del epitelio pigmentario resuelve, mientras que el del otro lado se produce una ruptura del epitelio pigmentario con una cicatrización y una caída de la agudeza visual a 20-400, habiendo partido de 20-80. Tampoco sabemos por qué hay pacientes de un ojo que tienen un curso más benigno y el ojo contralateral, no sabemos si tiene drusas, si tiene un desprendimiento fibrovascular, no sabemos si tiene una membrana neovascular subclínica, y de una semana para la otra debuta con una membrana neovascular con una hemorragia subretinal gigante, como se puede ver a nuestra derecha. Y quizás esto sea de utilidad a las nuevas tecnologías como el OCTA, el angio-OCT, donde se analizaron pacientes que tienen en ojos contralaterales de pacientes que tienen en un ojo una membrana neovascular y en el otro ojo drusas, y se ve que en el 15% de los pacientes tienen membranas neovasculares que son subclínicas, pero solamente 1 de cada 3 de ellas tiene signos de actividad, y se plantea la cuestión de tratar estas imágenes subclínicas, esperar que exuden, pero una vez que exuden la visión es peor.
Y a ciencia cierta, cuando tenemos un paciente que tiene una degeneración macular, no sabemos qué número de inyecciones va a necesitar. En promedio sabemos que en 2 años puede necesitar 14 inyecciones, pero puede andar bien con 3, o hay pacientes que van a necesitar una mensualmente. Y tampoco sabemos, en un estudio retrospectivo que hicimos, de por qué un grupo de pacientes, a pesar del tratamiento e independientemente del número de inyecciones, desarrollan una atrofia geográfica con una degeneración lamelar macular. No sabemos qué sucede en la retina externa a nivel del plexo vascular profundo ni el superficial. Y hay muchas publicaciones tratando de buscar signos que nos permitan investigar y predecir el tratamiento. Nosotros todos tratamos basados en el espesor del OCT, los trials están diseñados en base al espesor del OCT. El problema es que el espesor del OCT no tiene, tanto para la degeneración macular como para el edema macular diabético, escasa correlación con la agudeza visual. Hay un coeficiente que se llama determinación, que va de 0 a 1, cuanto más cerca de 1, más relación tienen dos variables entre sí. Y el espesor macular con la visión tiene un coeficiente de determinación de 0,06, 0,012. Hay poca correlación entre el espesor macular y el edema y la agudeza visual, tanto en el edema macular como en la degeneración macular neovascular. Lo que sí es útil en el espesor macular son las fluctuaciones del espesor macular. Por un subanálisis del estudio CAT, dividieron los pacientes en 4 grupos después de la fase de carga: los que no tenían variaciones, los que tenían variaciones moderadas, los que tenían variaciones leves y los que tenían variaciones muy marcadas. Y los pacientes que tienen variaciones muy marcadas del espesor, que son los pacientes que rebotan por cualquier de los motivos, principalmente muchos de nuestros pacientes rebotan porque tenemos que tener la OCT con signo de actividad, el paciente tiene que ir a pedir la inyección, cuando vuelve la OCT es mucho peor, luce mucho peor que cuando lo vimos, pero lo cierto es que con los pacientes que tienen esos rebotes la agudeza visual es peor. Y nadie dudaría que esta es una lesión que está activa y que necesitamos tratamiento. Ahora, si somos un poco más quisquillosos y queremos analizar punto por punto esa lesión, podríamos decir que tiene líquido intrarretinal, que tiene fluido subretinal, que tiene desprendimientos del epitelio pigmentario, tiene puntos hiperreflectivos y alteraciones de la retina externa a nivel de la membrana limitante externa y de la zona del elipsoide. Analizando cada uno por separados, si tomamos el fluido intrarretinal, está asociado a peor pronóstico, peor agudeza visual de presentación. Cuanto más fluido intrarretinal tienen los pacientes, peor es su agudeza visual de presentación, más tratamiento van a necesitar, un tratamiento más agresivo, y aún con tratamiento agresivo el pronóstico visual es peor. A la inversa del fluido subretinal, los pacientes que tienen fluido subretinal tienen un curso más benévolo y aún después del tratamiento, si tienen fluido subretinal persistente, la agudeza visual es mejor. Y con respecto al desprendimiento del epitelio pigmentario, es un signo de mal pronóstico, de peor agudeza visual. Son las líneas sólidas que van roja y azul, que van por la parte baja de las curvas. Independientemente de la presencia de líquido intrarretinal, tener desprendimientos del epitelio pigmentario es signo de proliferación neovascular. Por supuesto que hay distintos tipos de desprendimiento del epitelio pigmentario, hay serosos, hay avasculares, hay fibrovasculares, pero los desprendimientos del epitelio pigmentario están asociados a peor pronóstico y no resuelven a pesar del tratamiento, y no debe ser tomado como un parámetro de retratamiento o de parar el tratamiento si resuelve, y es independientemente de la agudeza visual. Se sabe que al resolver algunos pacientes generan atrofia, se sabe que están asociados a peor pronóstico, que necesitan un tratamiento más intensivo, pero como ven, la línea de arriba son de los desprendimientos del epitelio pigmentario que resuelven solamente en un 40 o un 50%, mientras que el fluido subretinal y los quistes o fluido intrarretinal tienen mucha mayor capacidad de resolución, que son las dos líneas que van por debajo. Y con respecto para lo último, para hablar de los desprendimientos del epitelio pigmentario, sí hay que aconsejar al paciente que cuando los desprendimientos del epitelio pigmentario son grandes, tanto de base como altura, una altura mayor de 600 micras y una base mayor a 5000 micras, tienen riesgo de ruptura y puede pasar lo que mostrábamos en las imágenes previas de una ruptura y una caída de la visión con una cicatriz. Los puntos hiperreflectivos están asociados a membrana neovascular tipo 3, descrita por Januzzi ya hace un tiempo. Se discute la existencia, hay una discusión entre los retinólogos que hacen retina médica, si realmente es un tipo distinto el tipo 3. La cuestión es que están más frecuentemente asociados a este tipo de presentación, tienen peor agudeza visual final cuando están presentes, indican más signos de remodelación intrarretinal, y cuando se resuelven, el paciente quiere decir que va a tener buena visión. Con respecto a la retina externa, es poco lo que podemos decir, más allá de decirle al paciente que si tiene alteraciones tanto en la membrana limitante como de la zona del elipsoide, va a tener peor agudeza visual aún con el tratamiento agresivo.
Y quizás sirva esto en el futuro una nueva lente que desarrolló Heidelberg, que todavía está en investigación, que en vez de sacar los 30 grados del polo posterior que estamos acostumbrados a ver en la imagen infrarroja del Spectralis, saca solamente 8 grados, es de alta magnificación, y eso permite ver los fotorreceptores de forma individual y otorgarle coordenada a cada uno de esos fotorreceptores y seguirlas en el tiempo y ver cómo responden según el tratamiento que le demos. Y si pudiésemos integrar todo lo que estuvimos hablando hasta recién en la Big Data y en inteligencia artificial y en algoritmo de análisis de datos, y si pudiésemos analizar cada uno de estos datos por separados, muy probablemente en un futuro bastante cercano el OCT nos ofrezca pautas de tratamiento mucho más personalizada para cada presentación de las membranas neovasculares. Y por último, una tecnología que, como vimos al principio, promete mucho y en la clínica todavía no le encontramos su aplicación cotidiana, es el angio-CT. Nos permite, en principio, clasificar las membranas y ver qué membranas parecen que son tempranas, cuáles son de intermedias y cuáles ya están más maduras según las características de los vasos, medir el área de lesión y medir la densidad capilar. Estas son dos membranas clasificadas básicamente en un tipo glomerular, como los glomérulos del riñón que se ven en la parte superior y por debajo en cabeza de medusa. Y estas son membranas, fíjense que van creciendo y van creciendo a pesar del tratamiento. Los pacientes se pueden tratar, estuvieron tratados durante 24 meses y aún así crecen. Y estos nos advierten que realmente tratando con antiangiogénicos estamos tratando una consecuencia de la enfermedad, que la membrana neovascular es consecuencia de otro proceso que no entendemos que suceda a nivel de la coroide, ya sea inflamatorio o isquémico, y el VEGF es solamente una parte, y necesitamos drogas que sean más poderosas, que mantengan la retina seca y con las membranas neovasculares con menor actividad. Y acá vemos como a pesar de la membrana neovascular, a pesar del tratamiento, no cambia, mejora su presentación clínica, el fluido subretinal disminuye después del tratamiento, pero la membrana neovascular, el área de densidad vascular sigue siendo la misma. Y por último, se analizaron pacientes que estuvieron en Trictan Stent, pacientes que recibían inyecciones cada 4 a 6 semanas, pacientes que recibían inyecciones cada 7 a 12 semanas y pacientes que estuvieron un año sin recibir inyecciones. Y lo que se vio que los pacientes que necesitan tratamiento más agresivo tienen membranas neovasculares que son de localización subfoveal con los márgenes festoneados difusos. Mientras que, como vemos a nuestra derecha, las membranas neovasculares que estuvieron un año sin tratamiento tienen los márgenes muy claros, muy delimitados y respetan el centro foveal. Todo esto tenemos que integrarlo para el bien nuestro y el bien de nuestros pacientes, poder realmente decidir el tratamiento, personalizar el tratamiento para cada paciente y no creer que las membranas neovasculares son todo lo mismo y responden de la misma manera. Y diseñar sobre todo los trabajos, los trials, de una forma más real que solamente basarse en la agudeza visual y el espesor macular como criterios de retratamiento, poder incluir los biomarcadores en el diseño de los trials para así tener certezas en cuanto a su respuesta. Muchísimas gracias. Los dejamos con Patricio Slotman, que nos va a hablar de una nueva droga de mayor actividad y menor aplicaciones. Gracias. Y es un placer estar acá acompañándolos. Nos conocemos desde muy chiquitos y muchas gracias por la introducción que hiciste de nosotros. Bueno, Aníbal nos cuenta que no todo el fluido es el mismo. No es lo mismo tener líquido intrarretinal en forma de quistes que tener líquido subretinal que tener líquido por debajo del epitelio pigmentario. Distintas presentaciones que vamos a ver al OCT van a llevar a que el paciente tenga un futuro diferente hacia el final. Le va a ir mejor, le va a ir peor, vamos a tener un mejor resultado visual. Todavía nos manejamos de una manera bastante simple. Se le hace un OCT, a veces tenemos limitaciones, el OCT no es de alta resolución, y se ven imágenes como, bueno, está la retina engrosada y hay burbujas por todos lados y algunas capas parecen estar despegadas. Entonces resumimos todo diciendo este paciente tiene actividad en la enfermedad y hacemos inyecciones. Pero si pudiéramos clasificarlos tempranamente, diríamos, estos son los que van a andar bien, estos son los que van a andar más o menos, y estos son los que yo sé que les va a ir bastante mal a pesar del tratamiento. Tiene que ver con la enfermedad, mala suerte, genética, ambiente, cosas del paciente y no nuestras. Estos son mis disclosures financieros, pero lo que sí vemos también es que la enfermedad tiene una altísima relación con la edad y no por nada se llama degeneración macular relacionada con la edad. Estos son estudios poblacionales y muestran una estrechísima relación. Fíjese que en la prevalencia de la enfermedad hasta los 69 años es muy baja y hace un pico altísimo, llevando que a los 80 años estas curvas se pongan casi verticales. Quiere decir que cualquier persona que cruce la barrera de los 80 años va a presentar de una forma u otra
degeneración macular en estadio avanzado, en cualquiera de sus dos formas, una atrofia geográfica o una membrana neovascular. ¿Y cómo venimos? Venimos creciendo a un ritmo, expandiendo nuestra expectativa de vida muchísimo. Fíjense, en el año 1800 la expectativa de vida global era de 32 años. Y recién ahora llegamos a un número superior a los 70 años. Se dice hoy en día que cada 4 años se aumenta globalmente 1 año la expectativa de vida. Si hacemos las cuentas, muy pronto muchísimos pacientes van a vivir por arriba de los 80 años y van a tener estas condiciones. Los que tengan una práctica que vean de estos pacientes, les aseguro que van a ver más. Y la mayoría de estos pacientes no se dan de alta, son pacientes que se suben al tren del tratamiento y nunca se bajan. Claramente, aún teniendo algo que nos cambió la expectativa de vida, la expectativa visual de estos pacientes, y también la de vida, vemos que sin tratamiento la pérdida de visión es inexorable. Pero con tratamiento, las curvas de arriba, que ya también les mostró Aníbal, es ganar visión y mantenerla en el tiempo. Depende de la herramienta que yo use, voy a tener una mejor o peor performance para mantener la visión en nuestros pacientes. Ya quisiéramos que todos nuestros pacientes les vaya como la curva de arriba, los que más ganan visión y la mantienen por todo el tiempo posible. La mayoría de nosotros cree que el problema que tenemos con los antiangiogénicos es que son caros y que el trámite es muy difícil de conseguir. Y estos son los resultados que también les mostró Aníbal. Yo se los muestro de vuelta, haciéndoles hincapié en el mensaje: en estos países la medicación es gratis. En estos países los pacientes que van al hospital pueden pedir que les devuelvan el costo del transporte, porque vine al hospital. No tienen gasto de transporte, no tienen gasto de medicación. El médico tiene dedicación exclusiva. No hace falta OCT, no hay que hacer trámites. Y aún así fallan. ¿Por qué fallan? No tienen valores iguales a los de los estudios clínicos y tienen ganancias visuales que en el tiempo se pierden porque los pacientes se empiezan a inyectar menos. ¿Por qué? Porque los pacientes se cansan. Los pacientes vienen a la visita y me dicen: otra más, otra más. ¿Cuándo? Otra más, el mes que viene, otra más. Y el mes que viene tengo que volver a venir. En un momento dice: que venga otro, yo no puedo venir más. Entonces no es la única limitación el costo de estos medicamentos, que sí es una limitación en nuestros lugares. En los lugares donde el costo no existe, esto también sucede. Para ello existiría una posibilidad, y esta posibilidad es lo que es el título de la charla, que se llama brolucizumab. Nosotros lo que sabemos es que existen anticuerpos completos y que de estos anticuerpos completos están compuestos por una porción FC y 2 dominios Fab, lo que se llaman los dominios Fab. La mitad de este dominio Fab es una porción muy chiquitita y en la punta de esta se encuentran estas regiones determinantes. Esto vendría a ser los pequeños dientes con los que una molécula que es anti-VEGF se une a una molécula de VEGF, siendo el VEGF el malo de la película, el que hay que bloquear, el que hay que atrapar y dejarlo que no actúe la mayor parte del tiempo posible. Utilizando una monocadena creada, algo que no existe en la naturaleza, no se utiliza un ser vivo para crearlo, se crea por ingeniería genética una molécula diferente, se le agregan estos dominios determinantes de mayor afinidad posible y se crea una molécula que tiene una característica muy especial: es muy pequeña. Si pensamos en peso, no hace falta que se acuerden de esto de química, en kilodaltons, un bevacizumab, el Avastin, pesa 150 kilodaltons, una aflibercept pesa aproximadamente 100 y un ranibizumab pesa aproximadamente 50. Esto pesa aproximadamente 25. Siendo una molécula más pequeña, puedo meter más molécula dentro de mi jeringa con la que voy a inyectar a los pacientes y logro otra cosa que no sé si se acuerdan de la facultad, que se llama el equivalente molar. ¿Cuánta cantidad de moléculas para hacer lo mismo tengo que tener? Y con esto logramos, con el brolucizumab, un equivalente molar 11 veces superior a la aflibercept, por el tamaño de la molécula, por el nivel de afinidad y la cantidad de moléculas que se ponen, ya que la dosis es de 6 miligramos. Se mantiene siendo el volumen el mismo y el fluido es igual de fluido que cualquier otro fluido que ustedes utilizan. Y como les dije antes, puedo poner más dentro de mi jeringa y ponerlo dentro del ojo para que actúe de la forma que tiene que actuar. La mayoría de nosotros cree que la acción que sucede en el ojo entre el VEGF y el anti-VEGF es que el anti-VEGF entra al ojo y se une como un imán a un VEGF y listo. Esas dos moléculas quedan unidas y han sido bloqueadas. La realidad es que no es así. El anti-VEGF tiene una relación de acople y desacople con el VEGF. Se van acoplando y desacoplando, acoplando y desacoplando. Todo el tiempo que el VEGF está libre, desacoplado, actúa sobre los receptores activándolo, generando nueva neovascularización. Y todo el tiempo que esté acoplado, está bloqueado. Si yo pongo una cantidad muy grande de la molécula que bloquea,
el tiempo en el cual esté desacoplado va a ser ínfimo. Cada vez que se desacopla una molécula de VEGF, enseguida viene otro anti-VEGF y lo bloquea. Y es por eso que se ven efectos superiores con este tipo de molécula. Les muestro que en la fase, se hace en una fase 1 muy temprana de prueba piloto para ver cómo funciona y luego se hace una fase 2. En la fase 2 se vio lo siguiente, la línea naranja que ven ahí es la ganancia visual de un paciente que recibe una inyección de ranibizumab y la línea negra es la respuesta visual que tiene un paciente que recibe una dosis de brolucizumab. Como ven, es una gran dosis y una gran respuesta visual en este tipo de pacientes. Pero se hicieron otras pruebas. Se hizo una prueba que es muy interesante. Vamos a pensar esto en el contexto de nuestra práctica clínica. Tengo 100 pacientes, los divido en 2 grupos de 50. A estos 50 los voy a inyectar con brolucizumab, una inyección. A estos 50 los voy a inyectar con ranibizumab, una inyección. Podría haber usado otra marca, es exactamente lo mismo, u otra molécula, es exactamente lo mismo. Y lo que hago es hacerles unos CT todas las semanas hasta que algunos pacientes van a empezar a aparecer con signos de actividad, que es lo que hacemos en nuestra práctica clínica, donde veo algún tipo de líquido intra, sub o subepitelio pigmentario y digo, acá hay actividad, voy a hacer una nueva inyección. Lo haré con 1, con 2, con 3, hasta que llego al 50%. Eso se llama el tiempo que tarda un grupo de pacientes en que la mitad de ellos requiera una nueva inyección por actividad de la enfermedad. Ese tiempo medio 50 fue de 45 días para el ranibizumab y de 75 días para el brolucizumab. Habiendo más molécula pequeña, sin porción FC, no sale del ojo, perdura en el tiempo y bloquea por más tiempo la acción del VEGF. Fase 2, siempre fantástico, todo funciona en fase 2. Fase 3 es la prueba real de vida donde vamos y agarramos 1.500 pacientes y tenemos que tratarlos. Y este es el resultado de hacer la fase 3. Estudios que ya están terminados y son los resultados que les voy a mostrar ahora. 2 estudios, Hockey Harrier, siempre la FDA pide que se hagan 2 estudios para hacer un promedio de estos 2 estudios. Estos estudios se realizaron en varios países. Argentina, con varios investigadores, participó de estos estudios reclutando pacientes para tratarlos. Y vean esto que parece complicado, pero déjenme llevarlos a través de este gráfico de una forma simple y clara para que lo entiendan. Se hizo una dosis de carga como hacemos habitualmente o intentamos hacer habitualmente si el sistema nos lo permite. 1, 2, 3 inyecciones cada 4 semanas. Dosis de carga para los 2 pacientes. Se comparó brolucizumab contra aflibercept, la droga muy conocida por todos ustedes y que muchos creen que es una droga muy potente y muy eficaz. Bien, vamos contra esa. Semana 12 no se realiza inyección y el aflibercept continúa su tratamiento habitual, una inyección cada 8 semanas, que promete tener un buen efecto visual si hacemos ese tratamiento. El brolucizumab, basado en los resultados que yo le mostré, dice voy a inyectar pero cada 12 semanas. En vez de cada 2 meses, voy a inyectar cada 3 meses. Pero tengo que tener una cuestión de seguridad evaluando a los pacientes, viendo que no haya alguno que tenga una enfermedad muy activa y realmente no aguante 3 meses y aguante solo 2 meses. ¿Qué se hace? Se los ve a los pacientes todos los meses y si presentan niveles de actividad cada vez que hay un ojito dibujado, ese paciente baja y pasa a ser tratado cada 8 semanas como si estuviera siendo tratado con aflibercept. Otra de las cosas que vemos es que cuando se mide el endpoint primario del estudio, querría ser el resultado final, la línea de llegada, se realiza en semana 48. Y algunos de ustedes están mirando ahí, y es bueno que tengan siempre una suspicacia de que cuando se les presentan los datos tienen algún grado de distorsión, digan, en semana 48, si miro el gráfico, son 4 semanas después del último brolucizumab. ¿Lo ven? Semana 48, el mes anterior en 44 se inyectó. Pero para los pobres que estaban en aflibercept, la inyección fue hace 2 meses. Y eso sería una evaluación injusta. Para satisfacer esa duda, lo que se toma es, en vez de tomar el punto visual de la semana 48, se toma 36, 40, 44 y 48 y se hace un promedio de todas ellas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles fueron los criterios para pasar un paciente y decir, este no aguanta 12 semanas, lo voy a bajar a 8 semanas? Son criterios muy estrictos. Caídas de 5 letras en la agudeza visual comparado con basal, caídas de 3 letras si hay 75 micras, o la presencia de cualquier nuevo líquido. Un paciente que presenta una micro burbujita en la retina se lo considera estrictamente un paciente activo y se lo baja a 8 semanas. Eso es un criterio muy estricto y quiere decir que voy a bajar a muchos pacientes. Si usaran criterio relajado, como hay estudios que les han presentado probablemente en estos días, hay un estudio que se llama ALTER, que presenta que extiende a los pacientes hasta 16 semanas, el criterio de reinyección es si no tiene más de 100 micras de líquido no se reinyecta. Bueno, si utilizo 200 micras de líquido, no, los extiendo para siempre, inyecto cada 6 meses, total, tolero cualquier líquido.
Este es un criterio muy, muy estricto. También uno podría pensar que las poblaciones son distintas. Me pones pacientes con lindas membranas para tratar una droga y pacientes con feas membranas con otra droga. La realidad es que si miramos las condiciones basales son exactamente iguales respecto de cantidad de mujeres, cantidad de caucásicos, cantidad de fumadores, cantidad de membranas clásicas, atípicas, lo que sea, como lo quieran mirar, los grupos son estrictamente comparables en ambos estudios. ¿Cuáles fueron los resultados visuales? Los resultados visuales son los que vemos acá. Las agudezas visuales parecen haber alcanzado un plató de ganancia máxima visual. Fueron equivalentes, no inferiores o iguales, como le quieran decir, a los pacientes tratados con aflibercept, a los aquellos que fueron tratados con brolucizumab. Y ahí sacamos una primera conclusión. Tal vez las ganancias visuales estén relacionadas en cada paciente con el estado que tiene la membrana al momento de ser tratado, y no tanto con el tipo de droga que esté utilizando. Sacando de lado esta primera respuesta, que es la ganancia visual de estos pacientes, y la podemos ver, por ejemplo, de esta manera. El promedio de letras ganadas para los pacientes en estos dos grupos fue exactamente el mismo para aquellos tratados con brolucizumab o con aflibercept. ¿Cuál sería el beneficio entonces para estos pacientes? Si la visión final es la misma, Patricio. Ya les voy a mostrar cuáles son las diferencias interesantes. Cuando se miran las agudezas visuales a los 2 años también son iguales, o sea que se mantienen en el tiempo. Ahora, cuando miramos la proporción de pacientes que ganan 15 letras o más, los grandes ganadores de los estudios, la proporción es mayor para aquellos pacientes que son tratados con brolucizumab. Y cuando miramos la proporción de pacientes que pierden, y siempre hay pacientes que pierden mucha visión, suele ser un 3 a un 5%, estos pacientes son los que de golpe hacen una hemorragia masiva, tienen una rotura del epitelio pigmentario, fue exactamente lo mismo para ambas drogas. Quiere decir que no hay cambios en ese sentido. Ahora, una de las cosas que vimos cuando Aníbal hizo su presentación es que vamos a decir que usted hace un régimen PRN porque el PAMI así nos lo exige. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver el paciente en cada visita, le voy a hacer un OCT y si ese OCT muestra actividad, reinyecto. Si no, le digo, venga el mes que viene. Si hiciera Treat and Extend, ¿qué hago? Cada vez que hago una nueva inyección, mirando el OCT, decido si volver a extender más todavía o tengo que acortar los plazos porque ese paciente no aguanta tanto el líquido. Cuando miramos la anatomía de estos pacientes, tanto a semana 16, inmediatamente después de la fase de carga, como en semana 48 al año o semana 96 a los 2 años, pueden ver que la columna azul, el brolucizumab de 6 miligramos, es una columna mucho más baja que la columna gris, que es la columna del aflibercept. ¿Y qué representa? Si ustedes tratan 100 pacientes con aflibercept y los miramos a la semana 16, 50 de ellos todavía van a tener líquido intrarretinal o subretinal. 50 de ellos pacientes con aflibercept. ¿Cuántos pacientes van a tener todavía algo de líquido con brolucizumab? 30. Y va a ser los mismos números o muy parecidos hacia el año y a los 2 años. O sea que tengo una droga que tiene una capacidad de secar mucho más la retina. Quiere decir que muchas más veces ese paciente va a venir a la consulta, le voy a hacer el OCT y le voy a decir, no hace falta inyectarte. Con otra droga le voy a decir, te empiezo el trámite porque necesitas una inyección nueva porque la retina presenta demasiado líquido. Pasa lo mismo cuando miramos el líquido por debajo del epitelio pigmentario. La columna gris es más alta que la columna azul. Más pacientes conservan líquido con aflibercept que con brolucizumab. Cuando miramos los OCTs, vemos un gráfico que es característico. Los OCTs son mucho más delgados, presentan mucho menos líquido, como ven en este gráfico, esas 2 líneas azules que van por debajo, cuando son tratados los pacientes con brolucizumab, que cuando son tratados con aflibercept. Y utilizando el aflibercept cada 8 semanas, tenemos estos picos y valles, que son las fluctuaciones que Aníbal mostró, que no son bastante positivas para la retina en el tiempo del paciente. En el otro estudio, que son 2 estudios gemelos, se vieron exactamente los mismos resultados. Ahora, alguno me podría decir, sigo sin estar totalmente convencido. ¿Por qué? Porque el aflibercept lo pusieron cada 8 semanas y este lo pusieron cada 12 semanas y tal vez es una comparación injusta. ¿Qué hubiera pasado si hubieras puesto el aflibercept cada 12 semanas también? Tal vez duraba lo mismo. Aprecio ese comentario, es de alguien que entiende las cosas de verdad y le doy una respuesta en este sentido. Para poder mirar si las 2 drogas tienen una diferencia real y no relacionada al tipo de tratamiento, miro qué pasó a la semana 16. En semana 16 están en igualdad de condiciones. Nadie extendió ni a 8 ni a 12. Se hicieron la dosis de carga y pasaron 8 semanas. Este es el tiempo en el que recibirían un nuevo aflibercept o el tiempo que extenderían 4 semanas más para su nuevo brolucizumab. Cuando miramos esa fecha en particular, semana 16, totalmente igualdad de condiciones, lo que vemos es que aún así, mirando esta fecha,
la reducción de la cantidad de pacientes que presentan líquido o actividad medida por el investigador era cualquiera de los criterios que le mencioné, cualquier burbuja o líquido que puedan ver en el OCT, o que al investigador le parezca que la enfermedad está activa simplemente a criterio sin dar ninguna explicación. 1/3 de los pacientes con aflibercept presentaban actividad versus 1/4 de los pacientes que eran tratados con brolucizumab. O sea, aún en etapas bien tempranas, solo después de la dosis de carga, muchos menos pacientes siguen teniendo la enfermedad activa con brolucizumab comparado que con aflibercept. Si miramos los OCT de este mismo tiempo, los cambios de secar más la retina suceden bien tempranamente de estos pacientes tratados con brolucizumab. Ahora, entendimos todos los datos hasta ahora y ahí empiezan, pero es muy complicada de usar esta droga, porque tengo que verlo en semana 16, 20, 24, 36, 48, ver si extensión, lo paso a 8 semanas, lo paso a 12 semanas. Estarán bien los números en el estudio clínico, pero mi vida se complejiza mucho, tengo que tener una tablet, una computadora, viene con un Kindle, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Hay una app que me enseñe a usar la droga? Para eso está una cosa que se llama la predictibilidad. Haciendo un solo evaluación en semana 16, predigo cuántos pacientes van a llegar hasta el primer año y el segundo año manteniendo el mismo régimen de inyección de una inyección cada 3 meses. Y eso se ha logrado en el 80% de los pacientes, cuando veo en semana 16, estimando cuántos van a llegar hasta el año, y en el 75% de cuántos van a llegar hasta el segundo año. O sea que tiene una elevada predictibilidad. Yo puedo decir con cierta certeza, cuando veo al paciente, después de que le hice la dosis de carga, le digo, el mes que viene usted no viene, venga el otro mes. Ahí le vamos a hacer un OCT. Y ahí yo ya le voy a poder decir, mire, usted va a seguir con una inyección cada 8 semanas, o a usted ya lo paso a una inyección cada 3 meses, que si ya le hice la dosis de carga me quedan 9 en el resto del año, quiere decir que le va a hacer solo 3 inyecciones. Parecería una droga ideal para los trámites de PAMI, ¿no? Que es más o menos lo que suele tardar. Entonces es la droga de los 3 meses, por lo menos en estos resultados va a haber resultados nuevos de Treat and Extend para tener más información. Entonces vemos que tengo una droga que me permite tempranamente ver cambios drásticos mayores a los que hemos visto con otras drogas disponibles, que me permite predecir que en el largo plazo estos pacientes van a tener una buena función que dura 1 año y hasta 2 años también, y que además, como les voy a mostrar ahora, tiene la misma seguridad, no hay un aumento del índice de endoftalmitis, ni de inflamación de la cámara anterior, ni absolutamente ninguna cosa que nos puede hacer, pero le pasa a los pacientes, pero nada. Es igual de segura que las drogas licenciadas que conocemos hasta ahora, como el aflibercept o el ranibizumab. Entonces, podemos concluir que estos pacientes, desde el punto de la agudeza visual, han alcanzado un plató muy bueno, similar, igual, no inferior, como quieran decirle, a lo que ustedes alcanzan hoy en día tratando pacientes con aflibercept. Que los resultados anatómicos fueron excelentes cuando miramos semana 16, el año y los 2 años, y fueron superiores al aflibercept. Que la actividad de la enfermedad, si ustedes quieren decir, yo no mido burbujitas, no mido grosores, yo miro y tomo mi propia decisión, aún utilizando actividad de la enfermedad por criterio del investigador, y el investigador está enmascarado, no sabe si está tratado con A o B, ¿cómo ves este paciente? Y este paciente lo veo activo, lo veo no activo. Esa decisión fue muchas más veces mostrando actividad para aflibercept que para brolucizumab. Tratamiento cada 12 semanas, se logró que más de la mitad de los pacientes, y eso que usaron un criterio estrictísimo. Pocos estudios tienen un criterio tan estricto para bajar a los pacientes cada 8 semanas. Si hubieran usado un criterio más relajado, probablemente el 80% de los pacientes hubiera sido tratado cada 3 meses en forma continua. Los criterios fueron muy estrictos y más del 50% de estos pacientes recibieron tratamiento cada 3 meses. Predictibilidad, lo más importante, hago la dosis de carga y ahí mismo ya sé si ese paciente va a aguantar 1 año, 2 años recibiendo inyecciones cada 3 meses. Y me olvido, cada vez que cambia de estación, le decís 21 de julio, 21 de septiembre, empezó la primavera, ahí te venís y te hago una nueva inyección. Y hasta el 21 de diciembre no te veo de vuelta. Y la seguridad ha sido exactamente la misma que la seguridad que presenta cualquiera de las drogas que ustedes están acostumbrados a utilizar hoy en día. Esta droga va a estar disponible, ojalá, el año que viene.
Los optimistas decimos temprano, los pesimistas dicen tarde, pero 2020 va a ser el año en que tengamos esta droga. Ojalá esté disponible pronto para todos, accesible, fácil de conseguir, razonable, mejor que la situación actual, eso sería el mundo ideal. Pero tenemos una droga que tiene mayor eficacia ciertamente desde el punto de vista de lo que hacemos rutinariamente con nuestros pacientes, verlos y decidir si necesitan una inyección nueva o no. La mayoría de las veces vamos a decir no necesita una inyección nueva este paciente. Muchísimas gracias. No hay tiempo para preguntas, ¿no? ¿Sí? Tenemos acá, nos habilita Tiziano unos 3 minutos para preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Sí. Dale. Bien. Muchos de los problemas que tienen los colegas es que son derivados de un estudio. Bien. Y es muy difícil, si uno no lo ve, por más que sea dueño del paciente, que el que hace el estudio tenga una evaluación técnica y científica como corresponde. Entonces, probablemente, lo que usted detecte el líquido por su capacidad, el parámetro nuestro sea la agudeza visual. Y como tienen, y hay una cosa que no me cierra, es decir, si la droga tiene distinta velocidad en reabsorción del líquido, sí. ¿por qué la agudeza visual no cambia? Está muy bien. Y la segunda, bien. Estamos comparando con un tamaño de moléculas que son distintas. Pero una de las cosas también que nos interesan, usted tiene una evaluación si hay alteraciones en cambio en la raza étnica o qué porcentaje de factor cataratogénico puede llegar a tener, porque esa es una de las cosas que también es como desde el punto de vista ético y eso, cuánta cantidad de catarata pueden llegar a producir si esos estudios ya están evaluados. Bien, vamos con la primera. La primera era buscarle el pelo al huevo y decir con OCTs a veces es difícil manejar a los pacientes porque hay poca accesibilidad de OCT y uso más que nada la agudeza visual. La agudeza visual es muy variable. Tomamos un paciente que vea perfecto, 20-20, estas chicas jóvenes que están acá adelante, les medimos la agudeza visual. Todos los meses vamos a tener una variabilidad de 5 letras. Hay un estudio que llamó Octave, que agarró y tomó a los pacientes, les hizo dosis de carga con inyecciones y les dijo, vamos a dividirlos en 2 grupos. Ustedes van a venir y el médico va a decidir si necesitan una nueva inyección o no en base al OCT. Y otro dijo, lo vamos a decidir en base a la visión. El estudio a los 6 meses se detuvo por una cuestión de seguridad porque los pacientes que decidían reinyección por visión llegaban tan tarde que estaban cada vez peor. Entiendo que la falta de acceso a un OCT es una limitación importante. Una solución alternativa te planteo para esto. No quiero hacer ningún OCT. ¿Qué estudio no hizo ningún OCT a los pacientes y mostró resultados visuales magníficos? El estudio ANCHOR. El estudio ANCHOR, ¿sabés qué dijo? Esta droga más o menos un mes dura. ¿Sabés qué voy a hacer? Le viene inyección todos los meses. No le hago OCT, no me importa cómo está, seco, no está seco. Si está seco, lo inyecté de más. Si está con líquido, qué bien que lo inyecté. Los resultados fueron jamás vistos en ningún otro estudio. Son las mejores agudezas visuales logradas. Te llevo esto a una realidad práctica. Esta droga, usando un criterio más relajado, más argentino, vamos a decirlo, probablemente 80% de ese estudio está en curso, pero vamos a especular un número de 80% de los pacientes van bien con una inyección cada 3 meses. Mire, doña, vamos a hacer así, o don, le vamos a hacer las inyecciones cada 3 meses, después de hacerle la dosis de carga, y yo lo voy a manejar cada 3 meses. Y cada 6 le hago un OCT para ver cómo voy, porque si usted tiene mucho líquido, le voy a tener que empezar a bajar un poquito e inyectar más. A 8 les vas a decir, siga feliz cada 3 meses, y a 2 le vas a tener que decir, tenés una membrana un poquito agresiva, tal vez te tenga que inyectar un poco más seguido. Y probablemente, al principio, la herramienta OCT se vuelva vital, y después la herramienta OCT se vuelva más importante una vez que lográs la estabilización, porque la predictibilidad fue muy buena. Y ya hablé tanto que me olvidé la segunda pregunta, que era la catarata. La seguridad mostró la misma, la incidencia de catarata en esto es muy baja y está relacionado con toques de aguja al cristalino del paciente. Esto no es como el corticoide sí genera catarata por su sola presencia dentro del ojo.
Esto de degeneración macular, solo antiangiogénico, el corticoide no tiene cabida, o en algunas cositas medio experimentales por ahí las podría tener. Entonces no tiene ningún efecto cataraterogénico, por eso no hago catarata, pero no lo puedo decir. Y entonces no induce cambios en la catarata, salvo que haya un toque del cristalino. ¿Cómo reduzco las chances del cristalino? Inyectando menos con una droga que necesito hacer solamente 4 por año, tal vez, y con eso voy a reducir el riesgo. Si es que tengo a alguien que me ayuda para hacer las inyecciones y que tengo un paciente que mueve mucho el ojo, por ejemplo, no es culpa mía, uno tiene una técnica perfecta, mide con un calibre 4 milímetros, hace la inyección perfecta y el paciente cada vez que entra la aguja salta hasta el techo y revolea el ojo. Ese paciente tiene chance de que toques el cristalino. Así que la seguridad ha sido muy buena. Son resultados muy promisorios. Lo ideal es... Estos son los estudios que se hacen para probar la molécula ante la FDA y muestran una primer ventana muy promisoria. Son datos solidísimos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? ¿Cuál sería el estudio ideal, Aníbal, que vos quisieras para este tipo de pacientes en un futuro? Que te convenza más todavía. Comparar aflibercept con brolucizumab en un Tritan Extend. Ponerlas cabeza a cabeza y ver cuál dura más, cuál llega más lejos. Es el mismo régimen de tratamiento, hacer 1, 2, 3 y después empiezo a intentar extender. A ver cuánto logro extensión. Por los parámetros del estudio hay que hacerlo obviamente porque la especulación en ciencia no existe. Pero cuando vemos la calidad con cuánto achica la cantidad de líquido, la presencia de líquido intrarretinal, que es el más nocivo y el más peligroso, con la rapidez que lo hace y cuánto tiempo mantiene el estado seco de la retina, uno podría decir que el resultado va a ser óptimo y ese va a ser data ya incuestionable. Eso va a ser data incuestionable. No, sí, lamentablemente evaluarlo en base solamente a la agudeza visual. La agudeza visual varía, la atmósfera hace variar la agudeza visual, la presión atmosférica, la humedad, la superficie del ojo, el estado del cristalino, la transparencia del vitrio. Lamentablemente hay que tener el OCT como si fuese una lámpara de hendidura hoy en día. Realmente el tratamiento es así. Por supuesto tenemos limitaciones de recursos, la realidad no, es indiscutible, pero para realizar un tratamiento consensudamente hay que hacerlo basado en el OCT. Cierro con un comentario y lo dejo que ya lo veo a Tiziano ansioso con la próxima sesión. El futuro nos va a traer drogas, esta es la primera de ellas y probablemente haya mejores versiones todavía, tal vez de esta misma droga, reformulaciones o estudios nuevos de cómo usarla, en la que la variable sorpresa de volvió el líquido sea una variable poco frecuente y hasta lleguemos a un momento de casi no pensar, ¿no? Como hacen otras especialidades médicas, amoxicilina cada 8 horas por 7 días. Tal vez digamos, bueno, mire, tiene degeneración macular, se va a venir cada 6 meses a hacer una inyección y listo. Total, hacer 2 o 1 es lo mismo, no es un sobretratamiento demasiado excesivo. ¿Hay un comentario más? Y cierro, prometo, Tiziano. Ahí está el micrófono, agarren el micrófono así se... La pregunta es si hay un sistema nuevo de liberación controlada de esto. Hay uno que ha terminado. Dura más tiempo, pero para evitar tantas inyecciones y posibles complicaciones, sí, lo ideal es saber si la compañía o otras compañías están en un sistema de drug delivery que permita una sola administración de la droga. Hay un trailer que se llama Porchway, que es poner un dispositivo dentro del ojo, que es un puerto con una bolsita que almacena en la pars plana la droga, se inyecta una vez cada 6 meses, se probó con ranibizumab. El problema que fue al principio que los 50% de los pacientes hacían hemovitrio porque hay que abrir la esclera y dejar el puerto subconjuntival. Se cambió la técnica quirúrgica, se hace láser, se cauteriza la esclera ahora, pero hay nuevos estudios de fase 3 para ver la feasibilidad, la posibilidad de que eso sea traducible a la práctica diaria. Y se lograron mínimos de 6 meses de inyección y en algunos pacientes extensiones hasta 16 meses. O sea, venga el año que viene que sin anestesia, a través de la conjuntiva, en un plástico que está en el ojo, relleno con una inyección. Hay muchas cosas porque se entiende que la limitación, tanto acá como en el mundo civilizado, es... Los pacientes tienen que volver muy seguidos y nos cansamos nosotros, el paciente, el sistema, el pagador, todos se cansan de esto que no termina nunca. Va a haber sistemas de liberación continua y uno dice, dejo la droga ahí adentro y nuestros pacientes van a andar mucho mejor en el futuro. Este es el primer paso. Muchísimas gracias.